Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, poné me gusta, haz los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y si querés hacer donaciones también podés hacerlas en el chat, eso ayuda mucho a financiar este proyecto, pero todavía más si te haces socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Ahí en el QR que te pusieron en la pantalla, vas con tu celular, apuntás, te lleva al enlace donde te puedes hacer socio, suscriptor de Caras y Caretas. Hay diferentes modalidades. Por cierto, está la modalidad básica, la más barata, que te permite acceder a los contenidos digitales, pero hay también modalidades que te permiten tener la revista impresa y una cantidad de otros contenidos que son solo para suscriptores de esa modalidad. Saludamos a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, también por Twitch, también por X y también por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Y prontamente a los que nos van a poder mirar también por Antel TV, porque estamos por ingresar a Antel TV con una señal propia de Caras y Caretas TV. Ya tenemos el número de programas y de horas diarias que Antel requiere para que vos puedas tener tu canal, que por supuesto tiene que ofrecer una programación más continuada y no solo algunos programas. Pero ahora hacemos tantos programas que, mirá, llegamos a esa posibilidad. En la noche de hoy vamos a estar hablando con tres dirigentes políticas, tres políticas en todo el sentido de la palabra. Nos va a acompañar Liliana Brasincas, nos va a acompañar la senadora Lilian Quechichán, nos va a acompañar también la Nobel diputada Natalia Díaz. Con ellas vamos a estar hablando de la agenda política, también de la agenda de los feminismos, estamos en el 8 de marzo, y de la agenda de las políticas vinculadas con género, pero son dirigentes políticas de nuestro país y hay muchos temas para tratar, locales y no locales, porque el mundo también se puso muy complicado y una lectura en este momento desde todas las perspectivas, entre ellas las de género, es fundamental para poder cuadrar en qué estamos, en este cambio de época o esto que estamos viviendo, que mete miedo, que es complejo, pero que hay que afrontarlo, hay que asumirlo y decir esto está pasando y no se puede uno esconder la cabeza simplemente e ignorarlo. Quédense con nosotros, vamos a la introducción y enseguida comenzamos a charlar con nuestras invitadas de la noche de hoy. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Bueno, volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Los que se van sumando, gracias por estar ahí. Hagan sus comentarios en el chat, en el perfil de comentarios. Recuerden poner me gusta, usar el hashtag, hacer todo lo que les pido, todos los programas, de hacerse socios o socias de nuestra comunidad. Tengo el gusto de recibir a Liliana Brasincas, que ya ha estado en varias oportunidades en nuestros programas, y es un gusto siempre. Conocemos de hace mucho. De muchos años y además es un gusto siempre conversar contigo. Gracias. Hoy es un día además que es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Generó polémica todo desde la convocatoria, la consigna que utilizaron las organizaciones sociales, pero bueno, la movilización se hizo, se hace y es multitudinaria e incluye este paro internacional de mujeres. Y así que de arranque te pregunto, bueno, una reflexión a propósito de este nuevo 8 de marzo. Bueno, como todos 8 de marzo desde hace muchos años, yo participo de los 8 de marzo desde la resistencia en la dictadura y la reconstrucción democrática. O sea que tengo unos cuantos... Que ahí no eran muchas. Tengo unos cuantos 8 de marzo encima y que los vi pasar por todas las tendencias y condiciones, ¿no? O sea, de profunda resistencia, desconocimiento. Nos acusaron siempre de que esta era una agenda foránea, que no era una agenda propia. O sea, hubo que realmente poner, habiendo salido de una dictadura donde las mujeres tuvimos un rol de resistencia indiscutible, ¿no? En la reconstrucción democrática fue súper difícil que se entendiera la dimensión política de lo que estábamos hablando, como lo que sucede hoy.
¿no? A mí me extraña que hayan habido todas las reacciones que hubo en estos días por la consigna contra el imperialismo, ¿no? Antiimperialista del 8 de marzo. En un momento donde el mundo está casi al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En un despliegue además... O en su comienzo, ¿no? Porque no sabemos si vamos al borde o este es el comienzo, sí, ¿verdad? exactamente, ¿no? Donde hay un despliegue del abuso del más poderoso y del uso de las armas, que es la expresión más brutal del sistema patriarcal machista y del ejercicio del poder. Yo realmente me sorprende que haya gente que le sorprenda que el feminismo se manifieste sobre ello. Yo soy de las feministas que dice que el feminismo no trabaja solo como las mujeres, como un tema de mujeres y para mujeres. El feminismo es una propuesta de transformación de la humanidad. El feminismo es un movimiento que realmente pone en cuestión todos los sistemas de opresión, de desigualdad y de injusticia. El feminismo molesta y debe molestar siempre. Cuando el feminismo empieza a acomodar a todo el mundo y todo el mundo se siente redimido los 8 de marzo porque organiza una exposición, una muestra o una marcha, está muy bien, pero no redime, ¿no? Si después maneja una fábrica donde paga 27% menos a las mujeres por desempeñar igual trabajo. ¿Eso a vos no te caía? Te pregunto porque durante unos cuantos años, en los últimos años, con todo el movimiento, el auge del movimiento feminista, la revolución feminista, le he llamado también muchas intelectuales, muchos observadores y militantes, llegó a pintarse como de violeta todo, ¿no? Desde las empresas, los países... Como cualquier movimiento, ¿no? ¿Sí? Como cualquier movimiento. ¿Qué pasó con el movimiento hippie? Se lo vació de contenido y se lo vendió como una muestra comercial. Yo también una vez estaba en Nueva York y veo en una de las empresas, de las tiendas más caras, una camiseta que salía $200 que decía "To be feminist is cool", o sea, ser feminista es maravilloso. O sea, es obvio que cualquier movimiento que transgrede y complica el sistema trata de ser, primero, combatido, segundo, vaciado de contenidos y tercero, deslegitimado cuando sigue manteniendo su costado transformador y transgresor. Eso ha pasado por el feminismo en este país en todas las épocas. Tuvimos 8 de marzo donde te regalaban flores, parecía el día de la secretaria. ¿No? O sea, muchos lo siguen confundiendo con el 25 de noviembre, ¿no? En el Día de la No Violencia. Hoy, el 8 de marzo, lo que reivindica es el derecho de las mujeres a la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder, ni más ni menos. No alcanza solo con denunciar lo que ya está demostrado en indicadores. Logramos que aquello que denunciábamos hoy sean indicadores de desarrollo para los países. Y esto se mide. Esto está institucionalizado. Estos son los grandes cambios que hemos logrado hacer, por lo menos desde mitad del siglo pasado hasta ahora. Y muchos de los cambios que logramos han sido de este propio siglo. Y peleando contra todos los gobiernos y muchas veces contra líderes progresistas. Porque es una agenda que pone en cuestión también el patriarcado de las estructuras revolucionarias y emancipadoras. O sea, el feminismo es transgresor y es molesto. Y eso es lo más interesante que tiene. Cuando todo el mundo se siente muy cómodo con el feminismo, me perdonan, pero algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal porque realmente te tiene que incomodar en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones laborales, porque hay que cambiar las reglas del juego. Y cuando cambias las reglas del juego hay que sacar las desigualdades y asimetrías que hoy hacen que las mujeres seamos 60% del egreso de la matrícula universitaria y 27% sentadas en el Parlamento, y la gran mayoría las aporta el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la derecha, la reivindicación de la cuota y la paridad muchas veces es para usar a las mujeres, ¿no?, como reproductoras de su propio sistema de dominación. La expresión máxima estos días ha sido poner a Melania Trump a dirigir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mientras su marido mandaba bombardear una escuela con 160 niñas iraníes a las que asesinaron. Eso es también como tratar de vaciar de contenido y deslegitimar una causa justa.
Usar mujeres la ha usado siempre la derecha y cualquier sistema para banalizar nuestras reivindicaciones que van contra lo que es para la mitad del mundo valores como la tradición, la patria, la familia y la propiedad. Y esto lo llevan adelante señores poderosos que hoy con los archivos Epstein ha quedado demostrado el nivel de perversión que tienen en el ejercicio y la ambición del control del poder. Obvio que estamos en una situación difícil. Y en eso el feminismo no se puede quedar solo con contando cuántos son los femicidios del 2025, que obviamente hay que contarlos. Pero es saber las razones y las amenazas y lo que significa una concepción del mundo en el que tiene las armas y el que tiene el poder puede invadir en cualquier lugar del mundo porque se siente propietario de tierra y personas. Esto pone en riesgo a toda el planeta y a toda la humanidad. Por lo tanto, obvio que este 8 de marzo hubo mujeres que marcharon de acuerdo a cómo sienten esta lucha desde su lugar o desde su experiencia personal, pero eso no permite despolitizar el feminismo. El feminismo es profundamente político. Y quien los llena de contenido no es cada quien tiene el derecho a definirse desde donde quiere o como quiere feminista, pero feminismo es movimiento organizado. Feminismo es construcción de plataforma política. Es esto, es como vos estructurás una manifestación pública que hoy es de las 3 más importantes del país, no solamente volviéndolo una cuestión de pobrecitas las mujeres. El feminismo lo que dice es la humanidad se pierde el aporte de más de la mitad de su población, que no solo tiene el derecho, sino que tiene las capacidades y además, para mí somos el reservorio de la humanidad. Hemos logrado nuestros cambios de forma pacífica, no deteriorando democracias, no usando la violencia, no cobrando ojo por ojo. Es una de las luchas que realmente hay que mirar con mucho detenimiento desde las transformaciones políticas, porque fue uno de los cambios, ha sido a lo largo de los siglos, lo que hicimos desde el no poder. Cuando logramos la ley de violencia intrafamiliar en el 2002, había muy pocas mujeres en el Parlamento y muy pocas mujeres en el gobierno. Y logramos cambiar la ley. Y para cambiar esa ley, como en el 2008, la ley de salud reproductiva, después atender el veto de Tabaré Vázquez sobre aborto y volver a recuperar las fuerzas para legislar sobre aborto en 2012, tuvo que ver con que realmente hubo que golpear las puertas del poder para conversar sobre algo que tiene que ver con una de nuestras reivindicaciones y que las consecuencias las pagamos sobre nuestros cuerpos. A mí me sorprende mucho, no me sorprende tanto, es obvio que en este contexto también que estamos de despolitización de la política, ¿no? De la exaltación de los discursos del odio, de que en lugar de discutir y de intercambiar lo que hacemos automáticamente es tener que enfrentarla. Yo ya he tenido la experiencia, habiendo incursionado recientemente en la política formal, de cómo el ataque cuando vos sos una mujer política parlamentaria es no a tus ideas, no a tus argumentos, sino a tu aspecto, a tu deslegitimación, a la ofensa, a tratar de apretarte para amedrentarte y de hacerte sentir siempre que sos una advenediza en un lugar que no te corresponde. Lilian, los estudios que se vienen haciendo en todo el mundo, en Uruguay quizá esto no es tan pronunciado, pero hay países donde está clarísimo, en los Estados Unidos, en Argentina, en España, muestran una suerte de clivaje de género en las orientaciones políticas de la gente. Una cosa así, los varones jóvenes votan derecha, ultraderecha, mientras que, por el contrario, las mujeres se orientan más hacia la izquierda. Incluso cuando uno mira los datos de aprobación y desaprobación del presidente Orsi, del gobierno del Frente Amplio, encuentra una cierta adhesión más grande entre las mujeres que los hombres, sobre todo en los jóvenes esto es muy notable. Eso es lo que llaman gap. ¿Te impresiona por qué? ¿Alguna hipótesis de por qué este comportamiento? ¿Qué nos está diciendo este comportamiento hasta electoral? Bueno, esto fue realmente muy pensado.
Esto fue estructurado, esta narrativa de mostrarle a los varones que el movimiento feminista los ataca, los agrede, los deja fuera de lugar, los pone en situaciones de incomodidad o de no saber ya más cómo proceder, está elaborado desde lo que fueron los constructores del concepto ideología de género, que fue ni más ni menos la Iglesia Católica. Y esto fue a partir de las conferencias de Población y Desarrollo en 1994 y de Beijing en 1995, donde desde la intervención feminista organizada lo que se llevó a esas conferencias era que la desigualdad de género, que las diferencias biológicas habían sustentado la desigualdad de género que hoy se ve y se veía en todos los ámbitos, que hoy siguen siendo inexplicables, que es la segregación de mujeres de determinados ámbitos de poder, de ejercicio de las profesiones y de poder conciliar vida productiva y vida reproductiva. Esto fue armado. Esto fue una manera donde grandes instituciones que se piensan milenariamente reaccionaron hacia un proceso revolucionario que lleva siglos y que además ha tenido permanentemente que pelear contra justamente muchas veces tus propios compañeros de lucha. Y esto pasó con la izquierda y el feminismo en toda nuestra región, ¿no? Al principio no se entendió desde los procesos revolucionarios que una dimensión de la revolución también era derrumbar el patriarcado. Entonces, por lo tanto, a ver, ¿qué me parece a mí? A mí me parece que esto es también la dimensión de todo lo que avanzamos. O sea, el feminismo hoy es uno de los objetivos de ataque de estas coaliciones de ultraderecha, ultrarreaccionaria y conservadora que aparecen en todos los países, ¿no? Incluso en Uruguay. Y que además tienen la misma forma de operar y usan las mismas narrativas y deslegitiman de la misma forma y atacan de la misma manera. Y después no rinden cuentas. La expresión en este país de lo que fue la URTA con Varones Unidos en el Parlamento, impulsando en el periodo pasado la ley de tenencia compartida, es expresión de cómo realmente no son loquitos sueltos, no son expresiones, sino es un sector que no tolera el perder el lugar del control y del poder en las familias, en las relaciones interpersonales, y ni que hablar que al sistema económico, el trabajo no remunerado de las mujeres les cae muy bien, ¿eh? Pagarle a las mujeres lo que significa el trabajo no remunerado, que es casi la mitad del trabajo que requiere una sociedad para sustentarse, es muy redituable económicamente y es una deuda histórica, ¿no? La presidenta de InMujeres, la doctora Mónica Xavier, hizo en las últimas semanas, en la última semana hizo una serie de declaraciones diciendo, bueno, mañana lunes el gobierno va a ser su Día de la Mujer, va a presentar los avances en los diferentes compromisos que hizo, pero nos dejó una frase, salió en Búsqueda, donde Mónica Xavier dice teléfono, Orsi, como, bueno, se dijo que se iba a jerarquizar, pero no se ha jerarquizado. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿El gobierno no ha logrado traducir en práctica? Yo tengo otra visión totalmente distinta. ¿Sí? Es por primera vez que yo veo un gobierno de izquierda donde la desigualdad de género es una responsabilidad de todo el cuerpo de gobierno. No es solo una tarea de InMujeres, no es solo para trabajar sobre violencia, sino que la desigualdad de género es una de las hojas de ruta por las cuales se elaboró el presupuesto nacional desde cada ministerio y donde la intención es medir cómo va reduciendo la brecha de desigualdad en cada rendición de cuentas. Lo que pasa es que hay que ver cómo son dos cosas. Muchas veces la institucionalidad de género, las políticas de mujeres se terminaron inscribiendo en una institucionalidad de género que además tiene baja jerarquía en el organigrama. Fue el propio Congreso del Frente Amplio el que dijo no queremos un ministerio, ¿no? Porque tampoco se resuelve con ministerios. Hay otros países donde hay ministerio de la mujer, pero es una política segregada, de bajos recursos, de baja injerencia, no incide en las políticas de desarrollo, no tiene que ver en las políticas de inversión. Hoy hablar de desigualdad de género es que el ministro O'Donnell tiene hasta que que dar tenés cuenta. una Irene Montero también, ¿no? Porque a veces las personas... Porque obviamente que las personas siempre hacen y cómo se impulsa
impulsan, sin duda, esto lo es en cada pieza. A mí lo que me parece muy importante de este periodo de gobierno y también del propio Frente Amplio en sus bases programáticas, equidad de género, es uno de los capítulos de las bases programáticas y de los compromisos de gobierno para esta legislatura. No es solo el Instituto Nacional de Pero la no es Mujer. solo un progreso como manuscrito. No, es bueno, que esté por escrito es la manera que no es después menor. vos tenés como para poder Es impulsar verdad. legislación, para Claramente. poder exigencia, para exigir sistema de Mostrás datos, así, para mostrás así, mover claro. presupuesto. ¿Con qué vas? Vas De con acuerdo, lo que de tenés acuerdo. los acuerdos. No es menor, Después, sí. ¿quién las impulsa? También es importante que haya mujeres comprometidas con una igualdad de oportunidades real y pensar, porque no solo son las medidas, es a qué sociedad vamos. ¿Qué sociedad queremos construir? En esta crisis de hasta dónde creces económicamente, cuando vos tenés que el gran desafío de distribuir equitativamente, ¿cómo no vas a incorporar esto a toda política que lleves adelante? Cuando el Frente Amplio, en su campaña, y el gobierno en su campaña y desde que asumió, establece como prioridad 1 la pobreza infantil. No se escapa que la pobreza infantil es la pobreza de sus madres también, porque esos niños no es que viven... Obvio, sí. O sea, está ahí el foco, en teoría. Yo creo que la pobreza infantil tiene dos cuestiones y dos dimensiones que también son ineludibles a pensar en un cambio en términos de una sociedad más justa, también en términos de género. Primero porque la reducción de la natalidad en este país tiene que obedecer con que las mujeres pobres tienen menos hijos de los que querían tener. El problema del descenso de la fecundidad en este país está en las mujeres de clase media y más ilustradas que no van a tener más hijos hasta que no puedan conciliar vida productiva y reproductiva. Y yo espero que para las mujeres pobres que hoy tienen 19.000 puestos más de trabajo, ¿no?, de lo que se puede hacer en la gestión 2025, también tengan un sistema de cuidados que no les lleve a tener doble y triple y cuarta jornada laboral. Esta es la gran pelea. No solo alcanza a acceder al trabajo, sino cómo redistribuimos todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado y la responsabilidad que eso tiene. Pero además en todas las otras dimensiones, cuando vos hablas de pobreza, también tiene que ver en qué condiciones nacen esos niños y niñas, cuánto se decidió de su nacimiento, quiénes se hacen responsables de esas nuevas criaturas que traemos al mundo, cómo participa el entorno, las familias, quiénes son los padres, dónde están, cómo socializan. Por lo tanto, obvio que trabajar con pobreza infantil no tiene que ver solo con que es insoportable saber que hay niños y niñas que viven en condiciones deplorables, sino que esto tiene que ver con cómo vos querés cambiar la enorme diferencia que hay también en el mundo de las mujeres. No es lo mismo la situación de esas mujeres pobres en situación de extrema vulneración y de violencia que viene de todas partes, a las que ya zafaron en términos de proyectarse al mundo en otras condiciones de vida. Ese es un enorme desafío del feminismo. Lilian, Igualar dentro de las desigualdades. No nos queda mucho tiempo, pero quiero preguntarte, vos en este periodo asumís frecuentemente como senadora, sos la suplente de Óscar Andrade, pero se te ha visto en cámara, estás muy como en tiempo completo en la militancia, en cierto modo. No, yo decidí integrar el equipo de parlamentario del senador Andrade y también de la bancada. Y de la bancada. Entonces, sí. ¿Cuál es la agenda que querés promover o la agenda que te parece que hay que hacer énfasis, más allá de lo que está en el programa de gobierno, en los acuerdos y los compromisos que se asumieron, los 63 compromisos que se asumieron y que, bueno, el otro día el presidente Orsi dio cuenta de cuánto avance hay, en fin. Pero vos, ¿cómo te mirás esta parte, este tramo de trayectoria institucional en la militancia? Yo soy una militante toda la vida, pero ahora en una bancada, por cierto, ¿no? Bueno, primero aprendiendo cómo funciona el monstruo desde adentro, ¿no? O sea, ya te peleaste con Javier García. No, yo no me peleé, yo lo único que hice fue emitir un Twitter con un error de información y después lo que vino es gran parte de lo que decimos, ¿no? Entrar las mujeres a la política significa esto y espero que eso no amedrente a ninguna otra a seguir estando. A mí me parece sumamente... Yo decidí meterme a la política formal ante el contexto regional donde las derechas avanzan y despolitizan la política.
Por otro lado, ya llevaba 40 años en el movimiento feminista, ya decidí retirarme de MISU como directora y necesitaba aprender cómo poder incidir en la política desde otro lugar, y el Parlamento era el único viable. Yo en el Ejecutivo me pelearía muy rápidamente con todo el mundo, ¿no? O sea, y no es mi experiencia. A mí me parece que no solo llevar temas a la política de mujeres, es cómo cada cuestión y cada producción legislativa incorpora esta dimensión, porque la dimensión de la desigualdad de género atraviesa los temas de ganadería, agricultura, trabajo, vivienda, educación, desarrollo, salud. Justamente ese es el desafío, cómo pensamos un desarrollo en el mundo que supere las brechas de desigualdad, la segregación, y que logre que cada persona pueda aportar lo mejor de sí mismo al futuro de un país. Por otro lado, también llevar adelante una cuestión de, bueno, hoy hay dos mundos, ¿no? Un mundo retardatario que quiere volver al medioevo, y el entorno lo estamos viendo, lo que pasó en Argentina con la ley laboral, da cuenta que se puede perder rápidamente logros que considerábamos consagrados, y donde también en estos contextos... Y la violencia, ¿vos viste el discurso de Milei? ¿Cómo se dirigía a Miriam Bregman? Que es impresionante la violencia en el discurso, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque por eso se traduce en problemas en la calle también, no te creas que no además, queda ahí, ¿eh? Porque además nadie se hace cargo que los disparates que, por ejemplo, se dijeron sobre mí en sala, ¿no? Por mi tuit, esto después despliega una lluvia de mensajes y de gente diciéndote cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, esta habilitación no es casual, es una forma armada de también parar el avance que es, yo creo, ineludible del avance de las mujeres en el mundo, ¿no? En el mundo. Mi gran pregunta es qué capacidad tenemos para hacerlo distinto. Yo hago un ejercicio siempre en estos tiempos que corren, es mañana todos los varones son abducidos y las mujeres tenemos que gobernar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer distinto? ¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Leíste Aristófanes? ¿Cuál es esta propuesta? No, o sea, hoy estamos en el siglo XXI como para el propio movimiento feminista. Dejar el nicho de que somos solo mujeres moviéndonos por mujeres. Todos los temas del mundo nos importan, en todos los temas del mundo podemos hacer la diferencia, y realmente si queremos tener igualdad de condiciones en el ejercicio de aquellos lugares de poder que ya hagan la diferencia, los cambios que tenemos por delante, tenés que hablar sobre todos los temas, posicionar sobre todos los temas y querer saber cuál es el diferencial. A mí en los 5 años estos que esperan en el gobierno no solo quiero participar de forma colectiva. La gran diferencia del feminismo, el feminismo es una lucha colectiva y una producción colectiva de propuestas. Entonces para mí me gusta mucho trabajar en la bancada del Senado porque se trabaja colectivamente. Me gusta mucho que se haya conformado una bancada bicameral de mujeres legisladoras frente a amplistas, porque hay muchas jóvenes además en diputados. Y además también me parece que tenemos que hacer un rol diferencial en que no solo es producción política, es cómo cambiamos la forma de hacer política. Muchas gracias, Lilian. Eso me Lilian. parece lo más interesante. Gracias, Lilian, por habernos acompañado. No, gracias a vos por la invitación. Y gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que huele papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro, y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir ahora en nuestro estudio a la flamante diputada Natalia Díaz, que viene a sustituir a la profesora Ana Olivera, que ya está, se jubiló. Dijo, ya está, yo ya fui ministra, fui intendenta, fui senadora, fui subsecretaria, fui diputada, profesora de francés, ¿no? Fui comunista, es comunista, fui tupamara, porque viví en Cuba, en Uruguay, y entonces dijo, Anita, yo ya estoy, me voy a ir a descansar un poco y a militar, pero sin tanta exposición. Y te dejó a vos en la banca y hay que mantener el level, sí, ¿no? Porque es un alto level el asunto. Bueno, Natalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora ahí? ¿No? Estoy como el meme este que dice, ¿qué puedo hacer yo con esta situación? Bueno, ¿qué vas a hacer ahora en la Cámara? ¿Cómo te recibe la Cámara? ¿Vas a ser la titular en los hechos en los próximos 4 años? Vos sos estudiante de filosofía, estás por terminar esa carrera, pero ahora tenés que dedicarte como tiempo completo a ser una de las legisladoras de una bancada donde además el Frente Amplio no tiene mayoría. O sea, es una bancada desafiante para un gobierno, es la primera vez que pasa en años esto. Sí, totalmente. Por suerte asumimos, bueno, con un año previo de trabajo muy grande con Ana, que creo que eso es muy importante, o sea, para poder asumir en buenas condiciones, sobre todo porque realmente fue un año de experiencia, fue como un intensivo de lo que es el Parlamento, de lo que fue el presupuesto, que fue un proceso, bueno, en esto de las mayorías y demás, un proceso de construcción bastante arduo para poder llegar a los acuerdos y demás. Y Ana estaba metida en todo eso, o sea, fue una legisladora muy importante durante la discusión del presupuesto. Y bueno, fue muy importante haber tenido este primer año de experiencia con ella, de trabajo. Más allá de eso, Ana es como una legisladora con mucha experiencia, porque es una política con mucha experiencia y mucho recorrido. Entonces también creo que todo lo que pudimos absorber, lo absorbimos obviamente con ese respaldo y ese apoyo de ella y de todo un equipo de la bancada también del Frente Amplio y del Espacio 1001 para asumir esta responsabilidad, que creo que es fundamental como también tomarlo en ese sentido, con un buen equipo de trabajo, que podamos ir para adelante. Eso. Vos venías de la militancia en la UJC, sí, ¿verdad? Me imagino la militancia social, no sé sí, si tuviste también trayectoria ahí en la militancia estudiantil. ¿En qué querés hacer énfasis ahora? O sea, ¿qué querés representar? Más allá de, bueno, representar a los votantes del Frente o de la 1001. Sí, yo vengo de una trayectoria militante tanto territorial como también a nivel estudiantil. Empecé a militar en la Facultad de Humanidades, fui consejera federal de la FEU por la facultad.
Y bueno, ahora actualmente milito en el territorio. Yo soy de Flor de Maroñas desde que nací y milito en el municipio F y demás. Actualmente soy la secretaria general también de la Juventud Comunista, donde tuvimos nuestro congreso y bueno, y se me dio también esa responsabilidad que también es enorme como esta que estamos asumiendo ahora para nuestra juventud y nuestro espacio 1001. Y bueno, y un poco creo que el desafío es poder también representar o poder traer, más allá de esto de la juventud en los espacios de la política, hablando de los temas de la juventud, también involucrarnos siendo jóvenes en los diferentes temas, no solamente en los que atañen a la juventud. Y creo que el desafío es un poco traer esa impronta más juvenil a un espacio que también por mucho tiempo fue un espacio muy de adultos más grandes y demás, y creo que la juventud también tiene para aportar una impronta. Pero ha habido una renovación importante Sí. en la bancada. Son 62% creo de los legisladores son primera generación de legisladores, Sí. digamos, ¿no? Es que sí, creo que esta Está todo el mundo bancada aprendiendo ahí. es la bancada más nueva y más joven, o sea, la más renovada y la más joven. Y creo que eso es un desafío enorme para nosotros también, bueno, pensar qué aporte diferencial tiene la juventud en ese espacio, que yo creo que no es solamente referirnos a los temas de los jóvenes, como se suele decir, sino, bueno, apropiarnos un poquito también de la idea de patear el tablero en algunos asuntos o algunas cuestiones, como conquistar esa nueva, esa idea de rebeldía que creo que en los jóvenes está muy presente. ¿Ya has pensado cuáles son las comisiones en las que te querés concentrar? Me han dicho que venías trabajando en la parte de deporte o legislación vinculada con el deporte, Sí. pero bueno, ahora tenés que agarrar más comisiones, ¿no? Sí, ahí en realidad vamos a seguir trabajando en las comisiones que venía Ana, o sea, que es presupuesto y lavado de activos como poquito, centro. tenés poquito. Sí, que son comisiones robustas, sobre todo para lo que va a ser la rendición de cuentas ahora cuando entre, que creo que ahí va a estar intenso el trabajo. En ese mes. Claro, porque ahí funciona presupuesto integrado con Hacienda y es todo el día. Exactamente, ahí vamos a estar con Giometti, también como estuvo Ana en el presupuesto, que él está en la comisión de Hacienda. Te salva porque Bruno es economista. Sí. Eso está bueno. Como un Vos hacés apoyo. la cuenta que yo hago filosofía, le discuto sobre el ser y la nada y Yo esas teorizo cosas. y vos haces Y los vos números. hacés el planillado, ¿verdad? Y bueno, después vamos a seguir en deporte, que es una comisión especial que bueno está tratando algunos asuntos vinculados con el deporte, que a mí me interesan particularmente también porque yo hago atletismo desde que tengo 14 años. Ah, es verdad, vos sos competís, estás como federada en eso de atletismo. Sí, soy federada, no estoy compitiendo hace unos 3 años, 4 más o menos. Pero con medallita y todo tenés. Tengo algún campeonato nacional y demás, sí. ¿En qué área, en qué disciplina? 1500 metros y 3000 metros con obstáculos. Son mis dos pruebas, las que siempre competí generalmente. 3000 metros con obstáculos te va a servir ahora en el Sí, Parlamento. ahora me va a servir, pero las carreras de... La de obstáculos es la que sirve acá. Las carreras de aliento... Los y tenés que ir velocidad. saltando a los tipos. Sí. Che, mirá qué bueno Sí. eso. Mirá Sí. qué bueno. Y bueno, y siempre estuve como muy vinculada al atletismo, formé parte de la comisión de atletas de la Confederación Atlética del Uruguay, con temas de interés en general, también de mejoramiento de las condiciones de competencia en la pista y demás, y creo que son temas que me interesan mucho, pero no solamente en torno a lo competitivo, sino a poder seguir estimulando el deporte como un área central en la vida social de la gente y de los territorios, sobre todo porque es algo que está Pero el muy... deporte es política también. Sí, seguro que es política. Justo hoy estamos en un día Porque lo vimos a Suárez con Trump. Sí, justo ¿Y cómo hoy. cayó eso? Y a mí particularmente yo entiendo que los deportistas nos debemos involucrar en lo social y tomamos decisiones. Y creo que hay una decisión de... Pero Maradona hubo uno solo, ¿no? Maradona- Yo lo veo a todos, a Messi y todo, con Trump de lo más contentos, Por ¿no? eso El digo. tipo está bombardeando escuela, igual no pasa nada. Son decisiones, creo que uno toma decisiones. Yo como deportista me gusta tener de los otros ejemplos, ¿no? O sea, deportistas como Sócrates, o sea, que se posicionaron y eligieron posicionarse en temas políticos en momentos muy difíciles. Claro, Entonces, Sócrates en el Corinthians era como un referente contra la dictadura, sí, ¿no? claro, obvio. Krasli en Chile. Creo que hay como un montón o sea, creo que la postura del deportista es importante porque es un actor social de relevancia.
Y bueno, eso como en general, pero creo que el área de deporte tiene mucha tela para cortar en Uruguay, sobre todo porque vivimos el fútbol, pero está muy en la vida de los barrios, por ejemplo, el baby fútbol, ese tipo de prácticas y clubes que sostienen muchas cosas, además de el deporte. Entonces, Pues te quiero preguntar, porque una de las problemáticas evidentes que hay, por lo menos en el área metropolitana de Montevideo, los chiquilines en situación de calle, el narco se ha metido en los barrios. Yo me acuerdo que en el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré, que tenía una cosa como que él venía de La Teja también, y tenía una mirada había practicado deporte y siempre decía, no, hay que promover actividades deportivas. Entonces, knockout a las drogas, ¿te acordás que boxeo en los barrios, juntar chiquilines para los clubes deportivos? Él tenía... ¿Eso no te parece que es como una política? Yo no sé cómo lo mirás vos, pero vos que sos deportista, ¿no es una política también como para captar y sacar chiquilines a veces de dinámicas re complejas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por la vía de los hechos, esos espacios son de referencia para los territorios. En esto de que, obviamente, tuvimos un crecimiento sumamente importante de lo que es el narco en los territorios. Yo también, siendo parte de Flor de Maroñas, viví ese tránsito y esa escalada de la violencia como muy normalizada. Los tiros en la noche y eso. Los tiros en la noche, me pasó de que me entró una bala por la ventana, o sea... Esas cosas suceden en la cotidiana de los barrios, no es algo que le podamos contar a la gente, porque ese análisis es parte de las vivencias de las personas en el día a día, y creo que sí, que para trabajar en seguridad hay que trabajar en integración, en convivencia, en trabajo comunitario, y los clubes particularmente tienen un rol social muy importante, y creo que el Estado tiene una responsabilidad ahí de reconocer, poner recursos y trabajar en que ese tejido social también venga por ahí. ¿Pero quedan clubes de barrio así, muchos? Sí, por lo menos yo creo que en Montevideo, bueno, área metropolitana muchísimos, en el interior del país también tiene un peso importante y quedan, sí. ¿Y los chiquilines van? Van, o sea, el otro día ayer intervine en la Cámara en la media hora previa hablando de esto concretamente, porque con la iluminación de las canchas del fútbol infantil, esto para mí es una política muy importante del gobierno, invertir en ello. Y el baby fútbol moviliza 300.000 personas, o sea, entre clubes, padres, niños, las familias generalmente se terminan haciendo cargo de gran parte de lo que es el sostenimiento financiero y logístico y técnico de los clubes, y es muy importante lo que moviliza. Después de la educación pública, es lo que nuclea en su mayoría a más niños y niñas en nuestro país y adolescentes. Impresionante, sí. ¿Verdad? Lo del fenómeno, es como un movimiento social gigante. Claro. Pero no es un movimiento atravesado que uno que lo vea como invocado en la política, ¿no? Porque yo no veo que en el Parlamento se hable. En Canelones, durante la gestión de Marcos Carámbula y también de Yamandu Orsi, se hicieron muchas plazas deportivas. Una de las estrategias de Canelones fue hacer este tipo de plazas. Sí. Acá, te pregunto, esto tiene muchos componentes municipales, entonces sí, tenés que ver cómo... Pero me parece como un tema súper importante, sí, si queremos que, yo qué sé, a mí me parece dramático lo que estamos viendo en las calles. Totalmente. Entonces, pienso que por ahí hay dramático. Un gancho para que los chiquilines salgan de eso, ¿no? Es que es dramático porque los gurises en los barrios en realidad no tienen alternativa, o sea... la alternativa que se te presenta es la del narco, ¿no? O sea, cuando no hay nadie ahí, el que aparece es el narco. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los territorios. Y eso se ha expandido de gran forma y condiciona no solamente la vida de esos gurises, sino la vida de familias enteras, la vida de barrios enteros, además de, bueno, la vida, ¿no? Como principal Ahora, me acuerdo problema. Que hubo un gobierno, me acuerdo del gobierno, si fue el gobierno de Jorge Valle, alguno creó el Ministerio de Deporte, que después retrocedió, ahora volvió a ser secretaría. Sí. Pero cada tanto aparece que hay chiquilines que quieren competir en no sé dónde, pero no tienen plata ni para ir, que se tienen que juntar, que es muy difícil eso, ¿no? Obvio.
no sé, me parece una cosa súper importante para trabajar, ya que estás en el Parlamento en esa comisión, trabajar en el apoyo a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es como un eje fundamental que no solo va en relación a mis intereses personales, sino que como entiendo que políticamente tiene un potencial enorme de trabajo territorial, sobre todo, de esto de también que la política no sea estar adentro del Palacio 24/7, sino bueno, poder construir esa herramienta hacia afuera. Y otros temas, otros, además de presupuestos, de las comisiones que venía estando Ana, otra cosa que decís, me interesa o quiero poner un poco de cabeza. Bueno, seguramente también estemos participando en la Comisión de Vivienda como delegados de sector, esté yendo como delegada del sector porque me interesan seguir algunos de esos temas, sobre todo porque ahí hay una disputa por el poder en Uruguay también, que es básicamente el acceso a la vivienda, que los jóvenes particularmente sufrimos eso, alquileres enormes, pensar en la casa propia es casi irrisorio, o sea, una ilusión, y además que generalmente vivimos en lugares muy reducidos. ¿Qué te parece esta propuesta que estuvo manejando el senador Gustavo González, o sea, lo que tiene que ver con volver a los 35 metros cuadrados como mínimo? Sí. Porque los monoambientes son como... ¿Vos pensás lo mismo? Sí, yo pienso que sí, que se armó una polémica un poco en los medios de comunicación de que se querían eliminar los monoambientes y no. Lo que se quiere es regular y sobre todo también analizar las exoneraciones que tienen ese tipo de construcciones y a dónde va la plata, porque generalmente son ventas muy, o sea, de mucho dinero por lugares que las condiciones de hacinamiento creo que son analizables, o sea... Claro, porque no es lo mismo un monoambiente que un loft. Que un loft, ahí va. No, loft es Nueva York, Sí, viste sí, que sí. subís con un montacarga Claro. y entrás y tenés un 300 metros cuadrados y un tipo pintando así Claro. en calzones. Pero Sí, esto sí, no sí. es así, esto es una cosita de 20 metros que después te lo alquilan a 28.000 pesos por mes, más gastos comunes. Sí, la otra vez, Matilde, bueno, cuando surgió esta polémica, Matilde Antía salió a decir como, ¿qué tiene de poco te va a salir a digno? responder, te va a salir a ¿Qué pegar. tiene de poco? Yo le respondí, Dale. tomé la posta, porque me parece un tema sumamente importante. Ella dice, ¿qué tiene de poco digno vivir en... hay apartamentos re lindos que son monoambientes, lo que tiene de indigno es que haya no sé cuántos asentamientos en Montevideo, ¿no? O en el país. Bueno, o sea, ahí estamos con... hay una conexión entre esos dos fenómenos, en que el indigno es que tengas que pagar más de un sueldo mínimo para vivir en un lugar de 2x2 y eso guarda estrecha relación con que la gente se mude a la periferia y viva en viviendas precarias. Entonces, como politizar eso también es como sumamente importante y creo que esta propuesta de Gustavo está buena, sumada a, por ejemplo, la propuesta que ya viene trabajando el Senado, que es la de la expropiación también de inmuebles en desuso, que creo que Eso ya tuvo una aprobación. Sí, ya tuvo una aprobación. Y la idea es poderle dar seguimiento porque es sumamente importante. Ahí vamos a tener obviamente también que trabajar sobre la batalla cultural, ¿no? O sea, de cómo también entendemos que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y fundamental que no puede estar en duda, o sea, ponerse en duda. De educación, empleo juvenil, te pregunto esos temas Sí. porque son los que pienso que... Sí. Viene un poco con tu trayectoria. Sí. Capaz que no, capaz que querés meterte en, no sé, No. en ¿cómo es? Constitución y código, viste que siempre hay gente No, que le claro. gustan esas cosas. No, un poco empleo juvenil es uno de los ejes que nosotros como Jóvenes 1001, digamos, veníamos trabajando ya, incluso con el Departamento de Jóvenes de PIT-CNT y demás, como trabajando en la profundización de algunas cosas que deberían estar en una ley de empleo juvenil, sobre todo para asegurar empleos de calidad, que no sean más precarios. Y también para asegurar el acceso real a ese tipo de empleos por la población que más lo necesita. Digamos, eso sí es un eje de trabajo fundamental. Nosotros estamos como conversando en conversaciones por esta nueva, bueno, el otro día, el 2 de marzo, el presidente
anunció que va a haber una nueva ley de empleo juvenil y ahí creo que es fundamental el diálogo que podamos entablar con las organizaciones sociales también, sobre todo... ¿Ya sabe de qué de qué va CNT. esa nueva ley? Creo que está en construcción, por lo que sé, pero es sobre todo para profundizar, más allá del empleo protegido, que es parte de la ley de empleo, también profundizar en políticas específicas hacia la juventud de trabajo. Y creo que eso va a ser fundamental, que lo pongamos un poco también en diálogo con los jóvenes trabajadores, que son quienes van a tener esta política arriba de la mesa. Y te hablaba también en educación, porque hay, por lo menos el año pasado, hubo una polémica importante, porque bueno, el gobierno se comprometió a un cierto presupuesto, o por lo menos hay aspiraciones desde el mundo de la educación de un cierto presupuesto, y los números no dan con lo que se aprobó en el presupuesto nacional. No sé si se irá corrigiendo en la rendición de cuentas, pero ¿eso es un tema que vas a trabajar? Sí, seguramente, porque no solamente por interés, sino porque la juventud particularmente es un tema que también está poniendo arriba de la mesa, y es un tema fundamental, obviamente, para la vida todavía del es una país. estudiante, si no es la FEU, te echan. Claro, exactamente. No, y nosotros estuvimos en la construcción ahí durante el presupuesto con la federación, con los gremios docentes también, de lo que fue el presupuesto, porque realmente no colmaba las expectativas que venían, y además no colmaba tampoco las necesidades que tenemos hoy en día a nivel de la educación, que es más descentralización y demás. Por eso tendimos en el presupuesto a hacer grandes reasignaciones a la UDELAR, a UTEC, a la educación en general, que creo que eso obviamente hay que seguirlo profundizando hacia la rendición de cuentas como un eje fundamental, pero creo que seguir este proceso de trabajo con las organizaciones, creo que obviamente este año va a ser fundamental el Congreso Nacional de Educación como eje vertebrador de esa discusión, lo que va a ser la Universidad de la Educación también, lo que digan los actores fundamentales que viven el día a día de la educación es la guía, ¿no? Creo que para cualquier política que se quiera hacer o cualquier incremento y demás de trabajo hacia ahí. Entonces, eso. Este año va a ser central, sobre todo también porque va a ocurrir el Congreso Nacional de la Educación. Como joven, como mujer, como política, hoy que se emite nuestro programa 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, también el Paro Internacional de Mujeres, no sé, ¿alguna reflexión en torno a esto? Hubo polémica, además, por el tipo de convocatoria. ¿Vos qué pensás? No, yo pienso... tanto sobre la polémica, si querés sí, pero también, pero quiero decir como reflexión sobre el día, ¿no? O sobre la movilización en sí misma. Creo que es fundamental que las mujeres nos movilicemos todos los 8 de marzo, pero también todos los días, ¿no? El 8 de marzo es un espacio histórico conquistado por las mujeres para reivindicar lo que nos está pasando hoy. Yo creo que más allá de las polémicas y demás, hay muchos feminismos, y eso es algo que es real, hay muchos feminismos. Yo entiendo que el feminismo, y como viene construido, hubo toda una discusión previa muy grande de muchas organizaciones para también entablar los desafíos de las feministas uruguayas, de las mujeres uruguayas, en un país dependiente, en medio de una escalada bélica imperialista, que creo que eso tiene que estar arriba de la mesa. Eso no te había preguntado sobre eso, pero eso también me parece súper importante, porque te toca asumir en esto, en un mundo que, o sea, es muy difícil hacer una estimación de lo que va a pasar en el mundo, ya no en 10 años, en 3 meses, ¿no? No sabemos dónde vamos a estar. Está el asedio sobre Cuba, la guerra en el Medio Oriente, que además se está mundializando, y con los niveles además de brutalidad, esta avanzada imperial que es ostensible. Qué responsabilidad, ¿no? También para la política, me imagino yo, no sé cómo lo ves vos. Totalmente, es que es más fácil, repetimos un poco esto, ¿no? Es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin de este sistema que perpetúa el sufrimiento. Y creo que vivimos como en un momento de inmediatismo, porque no sabemos qué va a pasar mañana, que parece que la alternativa o discutir el futuro es raro, o no deberíamos estarlo haciendo desde el presente, ¿no? Creo que es fundamental recomponer herramientas útiles que a nosotros nos permitan también tener una mirada de construir una alternativa a este momento que estamos viviendo,
que obviamente están surgiendo como la peor cara de un imperialismo en decadencia, que lo que hace es básicamente agredir a los pueblos. Y creo que este año justamente empieza con la agresión a América Latina, que había sido desde siempre una zona de paz, y que nosotros no podemos estar ajenos a eso, pero para eso hay una responsabilidad también desde la política de realmente que la izquierda se construya como una alternativa real para las personas, porque ante la no alternativa, todas las ideas que aparecen por ahí de, supuesta libertad, dignidad, esta apropiación de ideas que hay por parte de la derecha, hace que generalmente la población tienda a elegir alternativas como Milei, como Kast en Chile, y eso es una dificultad de la izquierda también, de cómo pensamos una alternativa real para la gente que no secuestra a los pueblos a las buenas del imperialismo. Muchas gracias, Natalia Díaz, por habernos acompañado. Mucha suerte en este, ¿cómo es? Curro, como diría Pepe, ¿no? Pepe, cuando, no te acordás porque es muy joven, pero cuando Brovetto fue presidente del Frente Amplio, Pepe lo fundamentó. Y entonces cuando fundamentó le dijo, tiene esta changa, ¿no? Ahí va, esta changa. Esta changa, le dijo. Este laburo. Era asumir la presidencia del Frente Amplio a Brovetto. Bueno, suerte, Muchas Natalia. gracias. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida hablamos con la senadora Lilian Quechichian. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en macro, que te conviene más. Pensa en macro, que es negocio redondito, que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacer los comentarios que quieran, hacerse socios de nuestra comunidad, suscribirse al canal, poner me gusta, usar el hashtag, todo lo que le decimos siempre. Tengo el gusto de recibir este 8 de marzo, en esta convocatoria especial que estamos haciendo de dirigentes políticas, a la senadora Lilian Quechichian, que creo yo, a esta altura, es la política con mayor trayectoria dentro del Parlamento, entre hombres y mujeres, te diría, no solo entre mujeres, sin duda. La única competencia podía ser con Ana Olivera, que se jubiló. Sí, por suerte ha habido bastante
Renovación. Sí, por suerte. Y bueno, siempre es bueno que quedemos ahí algunos todavía con un poquito más de Se experiencia. preguntaba en el corte si los legisladores y las legisladoras más jóvenes vienen y te dicen, Lilian, vos que debes conocer, ¿cómo hago esto? ¿Sí? Bueno, sí, los jóvenes, y te diría que los que llegaron por primera vez al Parlamento también, que en este periodo... 60%, 62 me dijeron. Hubo una renovación muy grande, especialmente los que hacen su primera experiencia en el Parlamento, en el Senado, yo qué sé, está Gustavo González, está la Pata Kramer, hay algunos compañeros que, bueno, la propia Blanca... que a veces te preguntaba, ¿y esto cómo se hace? ¿Por dónde vamos? Sí, tenemos ahí un intercambio también ellos nos incorporan cosas frescas, ¿no? Se podría hacer de otra manera, tal cosa, pero sí, nos consultan, sí. Tenías ya ahora senadora, ya venías de estar en el Senado, pero pasaste muchos años de ministra. ¿Qué te gusta más? Bueno, sin duda lo ejecutivo te da muchas satisfacciones porque vos podés... Verlo. Lo haces. Es decir, podés concretar y podés ver lo que estaba escrito en el programa o lo que estaba escrito en el presupuesto concretado. Lo ejecutivo, no hay duda que te da muchas satisfacciones. Es un esfuerzo enorme. Es 24/7, es dar la cara muchas veces, a veces hasta por gente que no te responde, pero para mí fueron años, tanto los de la Intendencia como directora de Turismo, con el gran Gonzalo Carámbula de director de Cultura y con Mariano de Intendente, para mí esos 5 años del 2000 al 2005 que fueron súper desafiantes porque tuve la crisis del 2001-2002, nos tocó un Montevideo que se empobrecía, en el que la Intendencia tuvo que salir con todos sus brazos a atender a la gente y donde el turismo estuvo realmente interpelado de qué hacer en ese cuadro. Además se cayó Argentina, se cayó todo. Era como todo. Era hambre por todos lados, ¿no? Era hambre por todos lados y, por ejemplo, en turismo, los agentes de viaje me llamaban y me decían, ¿qué hacemos? 18 de julio estaba todo cerrado, los locales se remataban, los locales se vendían, no había lo que hacer, es decir, fue un momento muy desafiante y sin embargo tuvimos realmente avances muy importantes. Y después los años del ministerio no solo fueron maravillosos porque pudimos instalar el turismo como una gran política de desarrollo económico, de ingreso de divisas, pero también de relacionamiento entre los pueblos, de cultura, de educación. Hicimos conocer Uruguay en una cantidad de lugares del mundo en donde estaba bastante ausente, no solo por las playas, no solo por las bellezas naturales, sino por la agenda de derechos, por el Ceibal, por el fútbol, por la trazabilidad de la ¿Todo carne. eso impactaba en el turismo? Impresionante. Porque ¿Pero vos decís que había gente que podía venir de otros lugares del mundo porque acá estaba el Ceibal? Había gente que venía acá porque vos le mostrabas que el Uruguay natural era calidad de vida, no era solo el Uruguay verde. Nosotros analizamos mucho la marca y lo que transmitíamos era que cuando llegara al Uruguay podía encontrar todas esas cosas que mejoraban la calidad de vida de los habitantes y de los que llegaban, sin duda. Como política de turismo, o sea, en ese periodo, te pregunto por dos específicamente para saber cuáles fueron las que te dieron más satisfacción. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el desarrollo del turismo social. Yo tengo una anécdota cuando estaba en la FEU, de las becas que entregábamos nosotros. ¿Te acordás que nosotros entregábamos becas, sobre todo que nos daba Cuba, para estudiantes de medicina, educación física, gente que no tenía pero ni dónde caerse, del interior del país fundamentalmente? Y entonces yo estaba en la mesa de la FEU cuando entregábamos las becas, me acuerdo patente gente que venía y decía, antes de viajar con Giorgio Valenti, Sigur los llevaba para Cuba, ¿no? El gran y me decía, pero pará, antes de ir al aeropuerto, ¿podemos ir a ver el mar? Gente que nunca había visto el mar, de Rivera, de Artigas, te estoy hablando posta, y esto hace 20 años. Entonces esa fue una política, la del turismo social. El turismo, digamos, yo te diría que el turismo social fue como el sello de la izquierda en las políticas de turismo, y
Y para mí fue muy conmovedor, realmente fue muy conmovedor. El primer viaje de las domésticas, el primer viaje de los peones rurales, el primer viaje de las chiquilinas de 15 años, esas que no tenían fiesta, que no tenían viaje, que no tenían nada y que eran buenas alumnas. Ahí el turismo social es un buen ejemplo de cómo a veces hay que ir para atrás. Nosotros armamos todo precioso y nadie lo reclamaba. Estábamos ahí esperando que alguien viniera a decir yo quiero viajar en el turismo social, porque nos dimos cuenta que la gente no tenía claro que tenía ese derecho. Entonces desandamos y fuimos a cada departamento, al PIT-CNT y al Banco República, que era el que financiaba. Y promocionamos en cada rincón del territorio nacional y explotó, que tuvimos que hacer sorteos porque había más chiquilinas anotadas que los que podíamos trasladar. El turismo social fue muy conmovedor, pero esa consigna que nos habíamos puesto, que es turismo todo el año, en todo el país y para todas las personas, como gran política de turismo del Frente Amplio, y que gracias a Tabaré era parte del Uruguay productivo, cuando nos fuimos del ministerio, que la verdad que nos fuimos con el cariño de mucha gente, aplaudidos, porque había un equipo extraordinario. Se desmanteló todo, ¿no? ¿Eh? En el periodo pasado se desmanteló mucho. Horrible, ¿no? Un horror, un retroceso más allá de la pandemia, un retroceso. Por ejemplo, todo el corredor absoluto. aquel de los pájaros pintados ahí en el litoral. Ahora yo escucho a la oposición decir hay que construir sin destruir. Bueno, por lo menos en los lugares donde yo puedo dar fe, destruyeron todo lo que pudieron. Uno de ellos es el corredor de los pájaros pintados, que eran 5 intendencias de distinto signo político, con 200 pequeños emprendedores coordinando, con la potenciación del chajá, del pescado del río, del vino y las naranjas de Salto. Fue un proyecto maravilloso y que además las cifras decían que había multiplicado por 3 las personas que visitaban esa parte del litoral. Bueno, lo desmantelaron. Nadie pudo explicar por qué, porque era exitoso. Por lo tanto, la explicación es que lo desmantelaron porque venía del gobierno anterior. Pero bueno, eso Y además fue una sufrí gestión, mucho, sobre todo la realmente. primera parte de la gestión del periodo pasado, muy marcada por las sospechas de corrupción. Bueno, vos te acordás de todo. Bueno, el caso. sí, no, realmente. Sospechas y denuncias. Yo El no me periodo quiero... Cardoso es un periodo para el olvido, ¿no? Para el olvido en las políticas de turismo y en la forma de administrar la gestión pública. Y él quiso Sobre todo. promover una investigadora contra vos. De hecho, lo hizo. Sí, no, lo hizo y nos denunció en la fiscalía. Benjamín Liberoff y yo tuvimos que ir a la fiscalía, que el fiscal a los 5 minutos que nos escuchó, porque era tan ridícula la denuncia. Sí, pero te la regalo, Bueno, mirá que porque tuviste suerte porque te agarra otro fiscal y te tiene paseando. contrataron, yo qué sé, directamente a la agencia F. Esa era una de las denuncias, me acuerdo. Cuando nosotros le explicamos al fiscal que la agencia F era la única agencia internacional que estaba instalada aquí y que además para nosotros España era una cabecera de puente en la venta de las 200 agencias de viaje que había en Europa que vendían Latinoamérica, el hombre entendió perfectamente. ¿Por qué contratamos directamente a la revista de a bordo de Air Europa? Señor, porque a Iberia se había ido y la única línea que tenías era Air Europa. ¿Dónde voy a publicar si quiero que la gente venga por Air Europa? Fue una maldad muy grande, de la cual Benjamín Liberoff, que fue el otro denunciado, y yo salimos indemnes ante la justicia, pero nos hizo mucho daño personal y familiar, mucho daño, yo no me lo olvido. Lilian, este periodo es un periodo muy peculiar, porque el Frente vuelve al gobierno después de 5 años gobernado por Lacalle Pou, vuelve teniendo mayoría en el Senado, pero sin mayoría en la Cámara de Diputados, y en un mundo que es imprevisible, o sea, es un mundo que está dado vuelta, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo te encontrás? ¿Cuáles son los énfasis que crees que tenés que llevar adelante en la tarea legislativa o que el Frente debe llevar adelante? ¿Cómo estás viviendo este momento político? Bueno, yo viví con mucha intensidad el debate del presupuesto. Es cierto que en la Cámara de Senadores ya había venido aprobado en diputados, es decir, no teníamos esa preocupación de si tener o no tener presupuesto, pero se le incorporaron ahí unas cuantas cosas. Para nosotros era muy importante
matrizar las prioridades que había decidido el gobierno y el programa del Frente, y las 63 prioridades, que era la pobreza infantil, fundamentalmente, los temas de salud mental, los temas de la atención a las mujeres con hijos, el tema de cómo mantenemos a los chiquilines en el sistema educativo y el tema de las becas. Para mí fue muy reconfortante la forma en que pudimos discutir el presupuesto. Y ahí en nuestro programa de gobierno, ahora que ya tenemos presupuesto, aparecen otras de las prioridades que tienen que ver, bueno, el proyecto de ley de lavado de activos, que ahora este martes se vota definitivamente en el Senado, ya pasó por la Cámara de Representantes. Votamos la autonomía de la defensa pública, fue un debate enorme en la Comisión de Constitución. Ahí tuvimos unanimidad de todos los partidos, pero fue un enorme debate. Es una reivindicación de los defensores públicos de toda la vida, dejar de depender de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, está en la Cámara de Diputados y tengo esperanzas de que pueda salir. Y tenemos la Universidad de la Educación, que es un proyecto que por supuesto viene con todo el contenido que tiene el programa del Frente Amplio, que es cogobierno también. Y ya sabemos que la oposición no va a acompañar con el cogobierno, pero bueno, entonces tenemos que ver... Pero cuando se votó la UTEC, esto te quiero preguntar. Sí. Porque yo estuve, como yo en ese momento era legislador, suplente, pero entraba, justo estuve en esas sesiones, me acuerdo. La votación de un ente requiere una mayoría especial. Exacto. Pero la forma de gobierno requería mayoría simple. Entonces se vota una cosa y después se desglosa. O sea, no sé, ese sistema no se puso más. No. Vos, para crear un ente autónomo o para crear una universidad, Sí. precisás mayoría especial, que son 21 votos en el Senado. Sí, pero después cuando estableces o no el cogobierno, eso es otro tema. Después, la creación de esa institución puede resolverlo o no. En la UTEC no se dieron las condiciones y la urgencia era llegar a los rincones del territorio nacional con los que se llegó. La experiencia es buena, la inserción de los muchachos que salen de la UTEC en el interior del país es extraordinaria. Casi todos son primera generación de universitarios. Obviamente que nosotros mantenemos la bandera del cogobierno, pero obviamente no tenemos los votos para que salga, así que será una de las cosas Que habrá que negociar. indudablemente estará sobre la mesa para negociar, que no es una mala palabra cuando el objetivo, pero tener Universidad de la Educación también en el territorio nacional que le permita a mucha gente no tener que venir a Montevideo a formarse, me parece que es un objetivo interesante. Está el Congreso de la Educación, que también es muy importante, y vamos a tener después un paquete de iniciativas legislativas vinculadas al diálogo social. Ese diálogo social en el que nosotros nos mantuvimos firmes como fuerza política en la campaña electoral. Ustedes saben todo el proceso que hubo, el plebiscito del PIT-CNT, la postura del Frente Amplio. En lo personal creo que nos complicó al interior del relacionamiento entre nosotros. Estoy convencida que nos complicó en la campaña electoral. Pero seguimos firmes en lo que habíamos estado 7 meses acordando qué contenido tenía que tener el diálogo social y que era por ahí donde nosotros queríamos resolver las cuestiones, no de las jubilaciones, sino de la seguridad social. Bueno, ahí por lo que venimos sabiendo va a haber un conjunto de iniciativas legislativas que van a tener que cambiar parte de la LUC, la edad de jubilación. Bueno, incorporamos el sistema de cuidados, hay una cantidad de cosas que van a aparecer que yo creo que nos van a llevar una parte del año. Ese paquete de iniciativas legislativas que tienen que acompañar el acuerdo que salga del diálogo social. Ha transcurrido ya un año de gobierno. Esta semana política, digamos, comenzó con el discurso del presidente ante la Asamblea General, señalando lo que consideraba que eran los logros, planteando algunas iniciativas y proyectos que van a estar enviando desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en fin, otras iniciativas. Pero también salen un conjunto de encuestas que vienen mostrando una
una aprobación débil, diría yo. Bueno, de hecho una desaprobación mayor que la aprobación. Algo que el Frente no está acostumbrado en sus periodos de gobierno. Quizá puede encontrarse en el segundo gobierno de Tabaré, pero bueno, en un contexto... Pero ¿cómo ves eso? ¿Te preocupa eso? ¿O no te preocupa? Si son encuestas... No. Yo creo que las encuestas hay que mirarlas, hay que leerlas. Y además, los que hacemos política y estamos en contacto con la gente, te diría especialmente con nuestros compañeros, sí se ha generado un estado de cierta desconformidad que hay que atenderlo. Esto que está reflejado en las murgas, por decirlo de un modo. Bueno, las murgas siempre son un poco reflejo de la realidad, sí, probablemente. Por lo tanto, las encuestas hay que mirarlas. Son disímiles, ¿no? La aprobación pasa una de 23 a 36, otra a 41. Siempre la desaprobación es un poco mayor, eso es cierto. Hay que mirarlos, pero como yo dije el otro día en el Parlamento, nosotros las miramos, no las ignoramos, pero no es que nos marcan el paso. Es decir, el paso a nosotros nos lo marca el programa, nos lo marca las prioridades que Yamandú se comprometió con la ciudadanía en Colonia y nos marca el programa que estamos poniendo en práctica. Ya este año está el bono escolar, ya se subió el bono crianza, ya están inscribiendo para las becas a los estudiantes para tanto de la educación terciaria como secundaria, ya se están haciendo los 50 comedores para darle alimentación en la enseñanza media, ya empiezan a instalarse las nuevas escuelas de tiempo completo, ya empiezan a aparecer algunos cambios en la salud vinculados a la atención. Bueno, me parece que esa revolución de las cosas simples, que alguna gente todavía no la puede percibir, porque capaz que a ellos directamente no les llegó, pero nosotros estamos convencidos, primero, que algunas cifras macro nos dicen que vamos bien, en el sentido de que creamos 26.000 nuevos puestos de trabajo, hay 20.000 nuevos cotizantes en el BPS, se controló la inflación, tuvimos el nivel de exportaciones más altos de la historia, es decir, hay una voluntad de la oposición de mostrar que todo está mal. Y hay algunas cosas que todavía están muy complejas, no porque empezaron el 1 de marzo, la complejidad, porque veníamos arrastrando... Por ejemplo, situación carcelaria, situación de calle... Situación carcelaria, situación de calle, pobreza infantil que creció, no hay duda que son... problemas que hay que atender, pero creo que vamos caminando por el camino que le dijimos a la gente que íbamos a transitar, tratando de buscar acuerdos en donde se pueda. Ahora el 1 de abril se presenta, porque ese es otro tema bien complejo, que es el tema de la seguridad y de la convivencia y de la intolerancia que hay en la sociedad. Bueno, el 1 de abril se presenta el Plan de Seguridad Nacional. Ayer vi con asombro que la coalición va a interpelar al ministro Negro. El ministro Negro estuvo hace 17 días en la Comisión Permanente del Parlamento, 7 horas, contestando todas las preguntas que se le hicieron, que fueron muchas, mostrándolos de 15 ítems, 13 han bajado la cifra. Parece increíble que ahora vuelvan a querer interpelar sin escuchar el 1 de abril el nuevo plan de seguridad. Bueno, esa consigna que ellos han querido instalar de construir sin destruir, la construcción en su accionar, de verdad, no se ve. Ojalá podamos tener en ese sentido una ida y vuelta mejor. Una de las cosas que yo noté, Lilian, no sé si vos coincidís, bueno, por ejemplo, cuando te decía lo de las murgas han sido muy críticas. Yo nunca había visto que las murgas tan críticas con sí, la probablemente, izquierda. Sí. Más críticas desde la izquierda, no es críticas desde la derecha, ¿no? Bueno, sí, la mayoría, no sí, todas, pero sí desde la izquierda. Sí, pero una de las cosas es, por ejemplo, la falta de pronunciamiento en su momento con el tema de Gaza, del genocidio. Yo recuerdo que fuiste vos la que te paraste en el plenario nacional
a decir, para mí esto es un genocidio. En ese caso sí que te quedaste como, no digo que enfrentada, pero en ese momento el presidente no usaba esos términos, ni lo usó posteriormente. Pero bueno, ahora el desarrollo de esos acontecimientos nos marca que estamos en una situación de un asedio contra Cuba que busca básicamente lo mismo, un colapso social. Se discutió el otro día en el Senado una moción y los términos, algunos legisladores de la oposición fueron durísimos. Hay una guerra en el Medio Oriente con pinta de mundializarse. El que se para un poco de frente es amenazado. Le pasó al presidente de España, ¿no?, el otro día. Tremendo. Quiero que vos, que tenés toda una trayectoria también de militancia en torno, por ejemplo, al concepto de genocidio en causa de Armenia, que Uruguay es uno de los primeros países que lo reconoció, ¿no? Que me hagas una reflexión de esto, del mundo, casi que te diría, es como terrible, pero bueno, sí, altamente. No sé cómo se puede hacer política hoy sin conectar esto, ¿no? Altamente preocupante. Primero, una reflexión previa. Hay también una nueva derecha, desde mi punto de vista, que intenta irritar permanentemente a la sociedad, que la sociedad se irrite, porque una sociedad irritada realmente a veces actúa... movida por el odio, ¿no? Movida, exactamente, o por el odio, por la venganza, por querer sacarse algunas cuestiones de encima. Me parece que eso es preocupante y junto con eso el deterioro de la política. La política hay que defenderla. La política es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad. Y cuando no tuvimos política en este país, ya sabemos, Leandro, lo que tuvimos. Y no creo que haya nadie en su sano juicio que quiera volver a ese momento. Pero me preocupa mucho son todos iguales, la derecha trabaja para eso, por eso nosotros tenemos que ser ejemplo en ese sentido, servidores públicos, pero el mundo actual es la violación de toda la normativa internacional. Ya no hay normas. No hay un señor que cree que puede entrar a cualquier parte del mundo sin respetar la autodeterminación de los pueblos. No importa quién gobierne, no importa si es un ayatolá o es alguien que consideran que violó las elecciones. Esos pueblos tienen que resolver ellos sus cuestiones. Y realmente la gestión de Trump está siendo altamente peligrosa para el mundo, para Europa, para las relaciones comerciales. Es decir, nunca en la historia de la humanidad las relaciones comerciales estuvieron tan expuestas al humor del presidente que dijo, no me gusta que le hiciste un juicio a Bolsonaro, te pongo 50% de aranceles. 10 veces más de arantel. No me gusta la presidenta de México porque hizo tal cosa, te pongo tanto. Es decir, los aranceles como herramienta política han destruido el comercio internacional con las reglas que tenía. Es decir, yo estoy... Y el hundimiento de lanchas en el Caribe, en mar territorial, tremendo. Aguas continentales, o sea, Tremendo. Puede pasar cualquier cosa, puede ser un pescador, puede ser un narco, puede ser cualquier cosa, pero no hay ley ahí, nadie ni los identifica, la ley no se sabe ni quién murió. Internacional. Todo aquel acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas lograron para que hubiera reglas de juego claras entre los países después de la tragedia que fue la Segunda Guerra, el Holocausto y todo lo que sabemos, está hoy explotando por los aires y creando también al interior de Estados Unidos unos movimientos muy importantes de su propia gente, a la que le dijo que él llegaba a presidente para terminar con las guerras, para que ningún norteamericano más fuera a guerrear a ningún lado, y está haciendo todo ¿Y no lo te contrario. parece, Lilian, que esa posibilidad que tuvo el gobierno de Netanyahu de hacer lo que hizo en Gaza sin que la humanidad haya podido pararlo, habilitó todo esto de algún modo? Y bueno, seguramente la alianza con Trump lo habilitó. Seguramente... Pues les dio la sensación de impunidad, de decir, puedo hacer cualquier cosa, no va a pasar nada. A mí lo primero que me dio mucho escalofrío escuchar a Netanyahu decir que ellos habían sostenido a Hamás con 40 millones de dólares mensuales desde Qatar durante años, para dividir a Palestina y para dividir a la Franja de Gaza de la Cisjordania. Lo dijo Netanyahu.
Eso es lo primero que me impactó. Lo segundo que me impactó, y todavía nadie me ha dado una explicación, es que un país como Israel, que tiene seguramente uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, como es el Mossad, se le puedan haber infiltrado por la frontera, cuando varios días antes todo el mundo veía movimientos. Para vos los dejaron. Con alas delta. Hoy te identifican el avión más importante del mundo que quiera pasar por arriba de tu país. Israel sabe de dónde viene, que viene y lo puede bajar si quiere. Que con alas delta le hayan ingresado a esa pobre, ese ataque terrible de Hamás contra esos jóvenes que estaban en el Festival de Música Electrónica, a mí me dejó un gusto amargo impresionante y me sigo preguntando si no habrá sido parte de la motivación para después hacer todo lo que se hizo. Como si fuera una falsa bandera, así una... Como si fuera un coso de falsa bandera, una... Bueno, ellos... La construcción de una excusa. Se sintieron y fueron agredidos. Esa es verdad. La agresión existió. Yo la condeno. Las muertes en manos de Hamás, del terrorismo Hamás, las condeno. Me pregunto cómo un país como Israel no pudo evitarlo. Porque tiene un casco donde evita misiles. Me resulta, además... Toda la información. Está bien, pero a partir de ahí masacró a los palestinos. Sí. Empezando por los niños, ¿no? Porque es indiscutible a esta altura. 67.000 niños. Y ahora también. Y ahora con discursos habilitantes en la televisión diciendo que los niños son todos terroristas también. Sí. Bueno, en la televisión de allá y acá también, es verdad. Acá en casa no hay inocentes. Pettinati, yo voy a nombrarlo porque no tengo ningún problema, porque fue así, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces, Es decir, se pulverizó el derecho internacional, se pulverizó incluso la respuesta del mundo. Yo creo que todo el mundo debería haber respondido todavía mucho más fuerte. La propia Europa, los propios países árabes, ahí hay un conflicto de relacionamiento que realmente es inconcebible. Una última, muy senadora. Preocupante. Senadora, una última. Esta semana, ya les decía, discutieron y se aprobó en el Senado una moción con respecto al bloqueo petrolero a Cuba, pero la situación no es solo aranceles ahí, el mecanismo que además eso ya cayó, o sea, no, están desviando. Estados Unidos está desviando a aquellos que intenten llevar petróleo, les desvían el barco. ¿No te parece que el gobierno del Estado uruguayo tiene que, de algún modo, primero pronunciarse y además a tratar de contribuir solidariamente? Yo no digo que Uruguay no tiene petróleo, pero hay otros gobiernos como el de Claudia Sheinbaum que ha estado mandando, yo sé, insumos médicos, en fin, no sé, te pregunto. En este mundo, Sheinbaum ha estado mandando, en algún momento tuvo que parar de mandar, porque las amenazas fueron muy grandes, es un mundo súper complejo. Que hay que ayudar, no hay duda, no hay ninguna duda. El canciller el otro día explicaba las dificultades logísticas que tenemos para hacer llegar. Hay algunos trabajos que se están haciendo en forma conjunta con Brasil, a ver si podemos con Brasil mandar algunas cuestiones que impacten, no mandar unas pocas cosas, sino, no sé, un contenedor, 2 contenedores de leche en polvo. Sí, claro que hay que ayudar, porque lo que se está haciendo hoy con Cuba es criminal, es decir, no pueden funcionar los CTI, hay mujeres embarazadas que están con problemas, los niños, no funcionan, la gente no puede ir a trabajar porque no hay combustible para el transporte, más allá de lo que opines del gobierno. ¿Pero cuál es la dificultad logística? Yo quiero preguntarte porque... yo no la sé, la verdad que eso me recordemos supera. que acá en el gobierno pasado, en el gobierno de la calle Pou, para ir a buscar una heladera a Estados Unidos se mandó un Hércules, uno de los Hércules, ¿viste? Sí, pero no entró, ¿te acordás? No entró la heladera. No entró la heladera, bueno, eso... No, la heladera sí entró, lo que no entró fue la freezer. potabilizadora. Sí, es eso. Bueno, no lo conozco. Lo que sí estoy convencida que la voluntad de ayudar solidariamente con lo que más se necesita... ¿Está? ¿Para vos está? Sí, para mí está. Sí, para mí está. No tengo ninguna duda. Muchas gracias, senadora Lilian De Quechichán, nada. por habernos acompañado. Un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y nos tomamos un café acá con Víctor Hugo Poppi, Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis.
¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en macro, que te conviene más. Pensa en macro, que es negocio redondito. Que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en macro, y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Decime quién sos vos, decime dónde vas. Alegre pajarita que me gritas al pasar. Y así me conocí. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis y estamos ya en el café con nuestro querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? ¿Qué tal, Leandro? Bien, bien. Esperando. Se acaba el verano, dicen. Se acaba, sí, dice que... Y Numet había anunciado las lluvias y la baja de la temperatura. Ahora veremos qué sucede. Las lluvias son muy importantes, la situación del agua está tensionada. Con las lluvias, bueno, eso va a aliviarse. Y este jueves pasado firmó el gobierno con el consorcio empresarial que iba a ser Neptuno, el nuevo proyecto Neptuno. Que es el proyecto Neptuno, según dijo Ruibal, pero ya no es el proyecto que se iba a hacer en Arasatí. Es otro proyecto en aguas corrientes, también para proporcionar agua como 200.000 metros cúbicos. Sí, otra potabilizadora, ¿no? Sí, y más barato, se ahorran como 150 millones de dólares, dice OCE. Es fundamental comenzar las obras para proveer agua potable a la área metropolitana. Sí, pero es fundamental empezar. Cada sequía estamos con el agua, está fea el agua. Hay que empezar también con el tema del agua bruta. ¿Dónde vas a sacar el agua bruta? Casupá hay que hacerlo. Hay que hacer, sí. Porque hay que hacer. Puede tener 2 plantas potabilizadoras y una sola fuente de agua bruta. Bueno, esperemos que ya se haga. Se va a hacer. Ahora se firmó esto y empiezan las obras. Y bueno. Hay problemas con el agua, sí. Y es muy importante. El agua, además, el otro día salió la ONU diciendo es el problema que se viene.
el agua. Es más, ¿me dejás hablarte un poco de geoestrategia de la guerra? El domingo pasado, como habíamos grabado el programa, no habíamos podido hablar de la guerra, porque la guerra empezó, lo habíamos grabado el viernes y la guerra empezó el sábado de mañana cuando mataron al ayatolá y bombardearon. La escuela esa. Sí, ahora se sabe por las investigaciones geolocalizadas, entre otros de la BBC. En realidad ya se sabía por los medios iraníes, pero como está toda esa maquinaria, incluso de las inteligencias artificiales como Grok, de negar todo lo que dicen los medios iraníes, como si lo que dijeran los medios iraníes es todo mentira, solo es verdad lo que dicen los medios occidentales, ya te digo que también las investigaciones de la BBC, de The Guardian, de los medios occidentales sobre el ataque a la escuela, demuestran que fueron múltiples ataques sobre la escuela. Y no que era adyacente, que es el término que usa la BBC para hablar de un cuartel de los guardianes del... No, adyacente nada, está a 600 metros. Vos te das cuenta, Poppy, que la capacidad misilística de Estados Unidos o de Israel, ya el Pentágono asume que fue Estados Unidos, es capaz de hacerte entrar un misil por una ventana para matarte un científico. ¿Te crees que le erran por 600 metros? Esto es lo más probable, pienso yo, a esta altura, por lo que vengo leyendo de los analistas, es que el conjunto de IAs, porque son inteligencias artificiales también las que seleccionan los blancos, hayan seleccionado ese blanco y hayan destruido la escuela. Y matado 168 niñas. Es impresionante, Poppy. Sí, pero también yo me recuerdo una cosa, los bombardeos aliados en Alemania en la Segunda Guerra, con bombas incendiarias que quemaron Dresde y era para generar que la población se rebelara contra la guerra. Y fue al revés. Es que siempre tiene... este tipo de ataques contra la población civil, bueno, es muy de los imperios, ¿no? Y de los Estados Unidos en particular. Y de Israel. Veamos el genocidio en Gaza, el asedio ahora sobre Cuba para generar un colapso total, el ataque, bueno, el invasión por tierra del Líbano, el ataque ahora a Irán, pero ataque a todo, indiscriminado, Teherán, las ciudades, bueno, incluso militares, el submarino que va y hunde este barco, que estaba yendo a la India, era un barco de cadetes, desarmado, y lo hunden. Lo salvó la gente, la Armada de Sri Lanka fue a salvar gente ahí. O sea, tremendos crímenes de guerra, todos son crímenes de guerra. Pero te quería hablar de un poco de la geoestrategia, porque estoy estudiando mucho. Además hablaba Macondo con Breno Altman, pero sí, vengo lo estudiando. escuché, a propósito del tema del agua. Vos viste que ahí están los países del Golfo Pérsico, que todos son monarquías puestas por Estados Unidos o Inglaterra en su momento, ¿sí? Y sostenidas por bases militares estadounidenses que no están hechas para proteger a esas monarquías de ataques de afuera, sino de adentro. O sea, tener ahí todo, ¿verdad? Es un desierto. De un lado es un desierto. Del otro lado está Irán, que son montañas. Y en el medio, entre ese golfo, se termina con un estrecho, que se llama Estrecho de Hormuz, que tiene 30 y pocos kilómetros de ancho, y que Irán cerró. Por ese estrecho pasa el 20% del petróleo y gas mundial. Y es el 40 o 50% del petróleo y gas que usan la India, China, bueno, Japón, 75% del petróleo japonés sale por ahí. O sea que el cierre del estrecho de Hormuz genera un drama, aumento de petróleo, ya sabes, ¿no? Ya aumentó. Sí, pero también es por ahí donde entran que los alimentos para las monarquías esas del Golfo, porque eso es un desierto. Y como los ataques van hacia las plantas potabilizadoras, desalinizadoras y todo, no, en cualquier momento se quedan sin agua. Ahí en Dubái, ¿viste donde están los ricos? O en Doha, o en todo eso, van a estar así, sin agua, sin alimentos. Ay, ni Dios permita. No, también en Irán, pero lo que pasa es que Irán 40 años se preparó Irán para esta defensa. ¿Usted cree que va a ser un paseo eso? No, además tuvo su experiencia con Irak, ¿te acordás? 8 años de guerra. Irak era un proxy de Estados Unidos. Claro, sí, lo bancaba a Estados Unidos, a Saddam. Entonces,
Esto puede ser una guerra larga, que no se resuelva sin que Estados Unidos mande tropas al terreno, que eso puede ser un pantano. Como ya fue Afganistán, por cierto, tuvieron 20 años ahí. Sí, vos sabés que me llama la atención una cosa, que la Cancillería uruguaya se comunicó con la Cancillería de Qatar. Sí. No, acá el que fue a firmar el libro de condolencia del Ayatolá fue Guido Manini, que había sido agregado militar en Teherán, que lo que dijo es verdad. Es el líder religioso del chiismo, del Islam chií, que es el Islam, la interpretación del Islam mayoritaria lejos en Persia, en Irán, desde hace 1500 años. Es como que hubiese matado al Papa. Entonces vos tenés que ir, además de ser el jefe de Estado, ¿no?, de la República Islámica, tenés que ir y manifestar. ¿Las autoridades uruguayas fueron? Yo no sé. Vi que fue Manini. ¿Vos viste que haya ido canciller o algo? Ni el presidente ni el canciller, nadie. ¿Y qué interpretación? No, te decía que el canciller llamó al canciller de Qatar, al emir de Qatar, para manifestar su preocupación por los ataques iraníes. Y el segundo comunicado de Cancillería es así. Yo entiendo que Uruguay puede decir, estoy en contra de todos los ataques, pero hay que reconocer que primero no sabés tanto. Los ataques que hizo Irán han sido bases estadounidenses. Pero, por ejemplo, el ataque a la base en Chipre, inglesa, ya demostraron los ingleses que era de falsa bandera. O sea, dice, no salió de Irán el ataque. Y el ataque a Turquía no salió de Irán tampoco. Entonces, claro, ahora se empiezan a ver cosas como que ¿quién fue los que intentaron hacer entrar a Inglaterra y a Turquía? Que, por cierto, en el caso de Inglaterra ya entró a la guerra, que debe haber sido Estados Unidos o Israel, seguramente Israel. Pero es interesante esto, Popi, ¿no? ¿Sabes que me recuerda una cosa? Tiene mucho que ver, pero vos viste una serie en Netflix, se llama La Embajadora, no sé si la viste. Sé cuál es, pero no la vi. Y el propio Inglaterra ataca un portaaviones inglés. Sí. Y le tienen que echar la culpa a los rusos. Sí. Y a los iraníes. Sí. Y no, era falsa bandera. Después se descubre que habían sido ellos. Y también fue así el incidente del Golfo de Tonkin, que inició la guerra de Vietnam, el hundimiento del Maine en el puerto de La Habana para la guerra Estados Unidos-España. Está lleno de atentados de falta de bandera. Y ni hablar la acusación de armas de destrucción masiva en Irak, la acusación de que Nicolás Maduro integraba el cartel de los soles, la acusación a Gaddafi de haber echado armas químicas sobre su propia población en la Plaza Verde. Todas mentiras, todas mentiras. La chiquita aquella que fue iraquí, ¿te acordás? 16 años, hablaba a la ONU llorando de cómo robaban los bebés y todo eso, resultó ser la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, y resultó ser todo falso. Entonces, no se puede creer en nada, esto es propaganda. Ahora, capaz que se empantanó, ¿no? Porque se metió con un enemigo como Irán, que está donde además los chiíes que creen en el martirio, ¿no? Sí, ahora yo no sé cuánto puede soportar Irán, ¿no? Hay una información de que 90 millones de personas son. Que las municiones de Estados Unidos y a Israel están disminuyendo. En mi opinión, no hay forma de producir un cambio de régimen en Irán sin por el pie en tierra. Sin pie en tierra. Y meterse en tierra en Irán es meterse en la mayor potencia de Oriente Medio, un país de 90 millones de habitantes, no de 20 como Siria, o medio semimedieval como Afganistán, sino 90 millones de habitantes en una civilización que tiene miles de años, de altísima religiosidad, donde dominan los chiíes desde hace siglos, desde el siglo XVI. Sí, además, fíjate que no vas a enfrentar a talibanes con AK-47, no, vas a enfrentar a un ejército muy bien armado, ¿no? Y gente
gente extremadamente patriótica que ya echaron a los Estados Unidos e Inglaterra. Acordate que la revolución de los ayatolás los echó. Sí. No es que fue pacífico eso, la que echó al Shah. Además le quiere meter al Shah. ¿Es el hijo o el nieto? El hijo, o el nieto, no sé, pero lo cierto es que la dictadura del Shah fue brutal. Mucho más brutal porque acá hay propaganda, todo es propaganda. Bueno, Popi, quería decirte el tema del valor del tema del agua, del petróleo. Esta guerra tiene las condiciones para mundializarse, Popi. Entre otras cosas porque al frente de los Estados Unidos hay un loco. Y al frente de Israel hay un fanático sionista que quiere hacer gran Israel. La pregunta es cómo se resuelve esto, porque... Yo qué sé. Espero que Irán fíjate, resista. leí una noticia, no sé si es así, la leí hoy. Un jerarca ruso, no sé cuál, de qué cargo, dijo, esta no es nuestra guerra. Pues está la información de que China ha suministrado algunos elementos bélicos, ¿no? Pero más nada. ¿No sabes, Popi? La tecnología que está usando iraní, por ejemplo, Irán de posicionamiento es China. Si fuera GPS estaría toda interferida. No sé, no sabemos nada. Lo que sí sé es que Irán está en posiciones de defenderse. La apuesta a la interna de Estados Unidos también, no sé cómo viene la mano. Porque y bueno, hay el elecciones movimiento MAGA han criticado la acción de Trump, ¿no? Y los números le dan mal a Trump para noviembre. Pero claro, un escenario es si él gana esta guerra en 2 semanas es una cosa. Y si se empantana es otra, ¿no? Yo creo que se va a empantanar. Pero bueno, no sé. Sí. Negociará. Intentará negociar porque tampoco perderá. Pero bueno, no tengo ningún optimismo en relación con el mundo porque porque estos tipos son muy poderosos y están dispuestos a cualquier cosa. El declive imperial es morir matando, ¿no? Sí. ¿Qué grado de subordinación que tiene la derecha a nivel mundial a los Estados Unidos, pero a nivel local también? ¿Qué dificultad? ¿Cómo puede ser que haya en el Parlamento legisladores uruguayos que estén tan molestos con aprobar una moción que está condenando un bloqueo medieval a Cuba? Bloqueo ilegal, un bloqueo total que no permite entrar petróleo. Tanto es el odio de esos pequeños yo escuchaba, por ejemplo, legisladores. A Da Silva. Sí. Que se vayan a Cuba. ¿Ves? ¿Quién? Los senadores frente amplistas, todos que se vayan. ¿Te acuerdas la vieja consigna de si no te gusta darte para Cuba? De la derecha. Está bien, pero te defienden moralmente son así. O sea, no hay con qué darle. Los tipos estarían de acuerdo al sitio de Numancia, al sitio de Cartago. O sea, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Que no entre petróleo, que colapse toda la distribución de agua, de alimentos, que no entre nada, que la gente empiece a morirse de hambre y que eso genere una rebelión o algo por el estilo que permita un cambio de régimen. Todo un delirio, porque además es una matemática que es estúpida. Porque cuando vos empezás a producir eso, lo que haces es radicalizar, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y además te mandan ese tipo de infiltraciones, como hicieron el otro día con esos, ¿no? Las lanchas, sí. Y cómo alguien, mirándolo desde afuera, independientemente de lo que piense sobre la Revolución Cubana, puede estar a favor de eso. Otra vez escuché al profesor de un Botinelli, sitio de hambre. a Botinelli en un análisis en BTV ahí. Sí. Una cosa muy singular, decía, por la posición de Uruguay. Si Uruguay tenía de un lado a Brasil, España y México. Sí. De otro lado a Milei y Trump. Uruguay, dice, estaba en el medio, a 2 cuadras de este y a 2 cuadras de este otro. Ahora está a 1 cuadra de Milei y Trump. Se alejó de Brasil, ¿Eso dijo? España y México. Porque yo qué sé, esto de que vos llames a un emir catarí o no sé a quién, ¿no? Y yo qué sé. Así, mirá qué horrible lo que está haciendo Irán. Y acá tenemos embajada de Irán. ¿Le ha dicho algo al embajador de Irán?
diciendo es horrible lo que están pasando. No sé. Esa es tu mirada. No, lo que te conté, mirada de Botinelli. No, te quiero preguntar. No, a mí me importa mucho tu mirada. No, mi mirada es decir que hay un acercamiento. Yo creo que esto empezó hace meses, ¿no? Pero en este periodo. En este periodo. No, también en el anterior, claro. Es decir, ¿Qué? no puede esperar de la derecha otra política que la que tuvo. Me refiero a como periodo frente amplistas. Ah, sí, sí. El periodo de Tabaré anterior no fue así. Fue muy de buscar, ¿te acordás? Flexibilizar el Mercosur. Eso es un planteo que tenía. Está bien, pero cuando se había armado el grupo de Lima, fue Tabaré junto con López Obrador los que armaron el grupo de contacto de Montevideo para buscar una solución que no fuera la del grupo de Lima en el caso de Venezuela, por ejemplo. Eso fue valiente. En ese sentido, está bien, tenés razón ahí, es así. ¿No? Es así. Ahora no es así. Porque, yo qué sé, Luis que dice... Bueno, el gobierno de Pepe se condonó la deuda a Cuba. Estoy como un ejemplo, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, supuestamente la política internacional uruguaya está regida por pasar por debajo del radar de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso dijo en algún momento el presidente. Y vos vas a estar en la CELAC porque te toca, vas a estar en el Mercosur porque te toca. Vas a estar en ¿cómo es? La 77, que antes era los no alineados. No sé, ahí no sé cómo signan, la verdad no sé. Los otros son rotaciones que se dan, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo se puede parar esto de Trump? ¿Volando bajo el radar? No creo. Si no se da una conjunción de pueblos, gobiernos, y no es muy difícil, ¿no? Sí, yo no sé. Lo que sé que, bueno, la política exterior es una de las partes más polémicas del gobierno. Lo muestran las murgas, lo muestran las encuestas. Las encuestas, viste, que muestran esa aprobación baja y una desaprobación más alta que la aprobación. Y bueno, y hay que interpretar la aprobación, la desaprobación. Hay diferentes desaprobaciones. Está el que es de derecha y te desaprueba por derecha, pero también está la disconformidad del que es de izquierda. Yo qué sé, pero el tipo de derecha también puede pasar con el votante de izquierda, ¿no? Que te dice la inseguridad ha aumentado. Hay que meter la pena de muerte o la perpetua. Sí. Claro, esa es una desaprobación que puede venir de la derecha. Pero vos tenés desde el votante frente amplista de izquierda, que vos le preguntás, ¿qué ha cambiado? Se pregunta, ¿no? ¿Qué ha cambiado de cuándo? Con respecto al gobierno anterior. Y vos decís, sí, cambió, no hubo ajuste fiscal, por ejemplo, ¿no? Aumentó el salario real, hay varias cosas. Pero ¿cómo se refleja eso en la cotidianidad de la gente? Porque vos me decías, aumentaron las jubilaciones mínimas. Yo te digo, le dieron un 2%, ¿no? Son 400 pesos a la que cobraba 20.000. Sí. 8 millones de dólares en el año 2025, dijo O'Donnell. 80 millones fueron para la caja profesional y 450 millones para la caja militar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pensar el tipo que... Pero 8 millones es el incremento. El incremento, claro. Pero fueron mucho más para el PS. No, pero estoy hablando... ¿Vos estás comparando una caja con un incremento? No, estoy comparando qué significó el aumento en plata. ¿Cuánta plata más tuvo que poner? No, yo lo sé. Lo que te quiero decir, Poppy, es que hubo un aumento del salario real. Hay que estudiar las causas de ese aumento del salario real, porque estamos hablando de la inflación más baja en 75 años, estamos hablando de un dólar que se cae. A veces ni siquiera es por una política propia, sino que como se produce ese fenómeno que es mundial, se te da mejora. Pero bueno, es una mejora del salario real, venía que, por cierto, es mayor que todo el gobierno de la calle Pou. ¿Sí? Sí. No, 2,7 contra 2,3. Esas son las cifras. Lo que pasa es que lo hiciste en un año. Lo tuve en 5 años. Bueno, está bien. Entonces, casi igual. No, pero no tiene nada que ver la política salarial esta con la otra, por supuesto. Entonces va mejorando paulatinamente. Mejorando. Es el primer año. Sí, sí.
Si vos seguís aumentando el salario real a lo largo previsto del periodo, Ahora, en estos viste, guarismos te va a aumentar al final un 15. Hay que imitar a un economista, ¿no? Porque yo no sé por qué están preocupados por la baja inflación. ¿Quién? El gobierno. Por el bajo valor del dólar, por la inflación baja también. Y bueno, Parece que recauda menos. Y bueno, yo qué sé. Menos iba a recaudar, yo qué sé. En el caso del dólar bajo, perjudica a los... exportadores. Ay, perdón, la gente me dio como un... Perdón. Sí, a los exportadores. A los exportadores. Beneficia a los importadores. Sí, pero buena parte de nuestra actividad económica es exportadora, de la que trae divisas, ¿no? Sí. O sea, ese equilibrio lo tenés que tener. Ni podés perjudicar a... Es lo que llaman la competitividad. Sí, pero la competitividad no puede ser solo la variable del dólar. ¿Viste? Y es lo que hace que los empresarios diluyan su costo y aumenten su ganancia. Diluyan su costo porque pagan salarios en pesos. Claro. ¿Entendés? Entonces necesitan... Porque si no, están pagando un salario que es en dólares alto. Eso es lo que ellos quieren, es mantener. Pero el dólar bajo también te repercute en el turismo. ¿Ah, sí? Porque ahora es más costoso vos. Si tu dólar en vez de valer 45, vale 39, vos podés comprar menos acá en Uruguay. ¿No? Por otro lado, tenés más turismo emisivo, gente que se va. Claro. Porque va allá porque tiene un dólar barato. Entonces, si me cuesta irme al Caribe $500, ya es menos de 20.000 pesos. No sé cuánto cuesta irse al Caribe. Creo que sube un poquito ahora. Bueno, por ahí, 20.000 pesos. Bueno, yo digo que algunas cosas señaló el presidente. Pero sí, también hay una cosa que... El presidente señaló algunas cosas. Que me preocupa, te voy a decir. Por ejemplo, ¿por qué siempre se dice comunicamos mal? Lo dijo cuando perdimos, se perdió las elecciones. Sí, hay un buen artículo en Caras y Caretas de Mateo. Sí, lo leí. Sí, Que ¿es un problema de comunicación o es otro tema? Dice, no, o es de política. Es otro tema. Para mí es otro tema. También lo hizo los blancos, ¿no? Dijeron, perdimos porque no comunicamos todo lo que hicimos. Pero hay dos cosas. O vos pensás que la gente no se da cuenta de lo que pasa, que media sonza, ¿no? Entonces, no sabe que está viviendo mejor, no se da cuenta que está viviendo mucho mejor. O la otra cosa que pasa es que vos tenés que dar cuenta si están satisfechas tus expectativas o no. Porque por más que haya tenido un discurso moderado Orsi, la inercia de la izquierda, del Frente Amplismo es vamos a cambiar. Y vamos a cambiar fuertemente, ¿no? Esa es la inercia del pensamiento frente amplista. Claro, si eso no pasa, y bueno, la desconformidad va a ser, ¿no? Claro. Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. ¿Está? Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos los que nos... No dijimos nada. ¿De qué? No. Ya pasamos. El clásico habíamos hablado, sí. ¿Y cómo vamos a hablar del clásico si el domingo pasado estábamos... Estaba grabado, ¿no? Claro, pero no habíamos visto el resultado previsible, pero no lo habíamos visto. Bueno, está. Popi, gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis. Decime quién sos vos, decime dónde vas, al negre mascarita que me gritas al pasar, y así me conocí. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacátela encima, te quiero conocer, buscando por el cuerpo, buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, detrás de tus sentidos, todo el año salva.